Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Acuario. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra casa astrológica con Urano o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva, esté contigo para siempre y se comprometa, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo aquí y ahora os ayudaré a que vuestros sueños sean posibles sin tener que esperar. Y bien, Acuario, voy a pasar a tu lectura. Como sabéis, voy a utilizar 4 barajas. 2 de ellas son mías, que están basadas en el tarot, con 120 cartas hermosísimas para saber todos los consejos que necesitáis, qué siente tu persona. Y os recuerdo que mis lecturas son atemporales, aunque las escuchéis 6 meses después. Aunque la esté enfocando, ya estamos terminando esta semana de mayo, para la semana que viene y próximos 3 meses. Y cualquier tipo de situación, ya sea que estéis chateando con una persona en la distancia y todavía no la conozcáis, sea vuestro ex, alma, llama gemela, una persona que amáis desde hace mucho tiempo, pueden ser años, estéis en una relación de pareja. Vamos a ver lo que os depara, Acuario. Y os voy a sacar unas iniciales. Acuario. Y estas para vosotros. La D, la A, la Z, la I, la C y la R. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y bien, ahora sí, voy a invocar, como ya sabéis, amigos míos, a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me traigan para vosotros, Acuario, luz, verdad y justicia. Y también la unión que deseáis. Veamos para hoy y la semana siguiente qué os depara en el amor. Acuario. ¿Qué le depara a Acuario en esta semana de mayo, la siguiente y los próximos 3 meses? Acuario, ¿qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? La primera casi ha saltado encima de las velas, amigos míos. Admiración, una carta fantástica y es la primera. Y tengo aquí vuestro primer signo con este 3 de pentáculos, Capricornio, materialización de vuestros sueños. Una persona que te está mirando, observando, ya sea por las redes sociales o que esté cerca de ti en tu trabajo, porque esta carta en Rider White me muestra una catedral. Hay una persona que está trabajando muy artísticamente y espiritualmente y otras 2 que están hablando y mirándola. Esto es lo que siente tu persona. Admiración por tus talentos, dones, capacidades. Estoy hablando para personas que habéis despertado espiritualmente y estáis muy cerca de Dios, como esta carta, y donde hay 2 elementos en una columna que cabalísticamente me hablan del fuego y del agua, y están juntos, como vosotros. Es un número 3 que me habla de Júpiter, de la brillante expansión y de la colaboración que hay entre vosotros 2. Os entendéis perfectamente, os ayudáis. Y si ahora mismo estáis separados, esta persona te está buscando. Energía, talento, propósito. Ellos sienten una enorme admiración por quién eres. Están orgullosos de tus valores y de la belleza que desprendes. Continúa siendo creativa. Estoy hablando de 3 pentáculos, de lo que habéis sembrado anteriormente. Si esperabais algún fruto, también económico, lo vais a obtener. Acuario, que yo me guío mucho por esta primera carta. Aquí hay muchas bendiciones que van a estar llegando. Si deseabais un nuevo trabajo o que esta persona estuviera con vosotros, lo estará. Estos son los resultados de todo lo que habéis hecho. Y te ve así. Mirad cómo está esta chica, con mucha purpurina y un traje lleno de lentejuelas. Le inspiráis, le encantáis. Sea lo que hagáis, cómo tratáis a los demás. Vuestra calidez y ternura
Sois una mujer, hombre, son energías apasionadas con lo que hacéis. Y eso a él le vuelve loco. Tengo aquí a Capricornio. Tierra, como el arcano número 21, el mundo. Si habéis estado ya con esta persona, quiero decir, cara a cara, os encanta hablar. Porque el 3 de Pentáculos me habla de personas que se entienden muy bien. No simplemente en el trabajo, sino en todos los objetivos que quieren lograr en la vida. Tenéis mucho en común, sea hobbies, vuestras pasiones, el trabajo que estéis haciendo. También habrá algunas personas que me escuchéis y estéis trabajando los dos o lo hayáis hecho alguna vez. Y se siente muy orgulloso de ti. Eso es lo que piensa. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario. ¿Qué le depara además el número 3, que me habla de nacimientos? Si deseáis tener algún niño o tenéis hijos, vais a estar reunidos. Es un número maravilloso, de mucha suerte. 3, que me habla de la Santísima Trinidad. Es que imaginaos. ¿Quiénes habéis nacido en un día 3? ¿Tenéis el 3 o lo veis como un número repetido? Puede ser el 3-3 o 3-3-3. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara, amigos míos? Esto está ocurriendo y es que, mirad, ayer también ocurrió algo en la lectura de Capricornio. Si la tenéis que ver, os la aconsejo, porque las cartas es que se cayeron y a punto de caerse otra baraja. Y ahora tengo, es que Acuario, tengo al lado un 3 de copas que me está hablando de Cáncer. Es que imaginaos Capricornio y Cáncer, una persona que te ama. Cáncer, con sus profundos sentimientos y ganas de celebrar y de estar contigo en unión. Antes del 3 está el 2, amigos míos, que me habla de la pareja, que está feliz, compartiendo convivencia, matrimonio. Y cuando llega este número 3, es que algo está a punto de nacer para todos vosotros. Si no son niños, será algún tipo de celebración, pero juntos, también con vuestra familia. Aquí habrá cenas, vacaciones, conquista por parte de tu persona que quiere disfrutar la alegría de la vida con él. Y salir, estar en un lugar contigo, a solas, también cenas. Y cenas y fiestas, pero con mucha gente, brindando, como hacen estas personas en esta carta y en lo que hacen en el 3 de copas, que hay 3 chicas que en un círculo también, que me habla del infinito y del poder, igual que vosotros tenéis, como Acuario, como el loco, que todo está ocurriendo una y otra vez. Es un ciclo eterno. Alguien que te está mirando, que te ama, que tiene esos profundos sentimientos y que van a salir a la luz para manifestarse con este magnífico 3. Muchas alegrías que entran en vuestra vida. Acuario. Cáncer. 2, 3. ¿Quiénes lo veis? Os lo he dicho antes. Yo lo estoy sintiendo. 3, 3, 3. Y si lo veis, es un 9. Número de Dios. Eso me habla de que todos vuestros sueños ya están aquí. Magnífica tirada, Acuario. Él te ve además con ese 3, danzando, si os gusta bailar con vuestra persona, ir a tomar una copa, salir de fiesta, como su igual. Te respeta y te valora mucho. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Muchas, amigos míos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Hay muchas ganas de hablar. Agua,
as de copas. Al lado, 3 de copas. Fiesta. Algo que celebrar. Mirad qué carta. Yo puse esta fotografía en cuanto la vi. Un océano con un corazón. Y no es Photoshop. Aquí están los 3 signos de agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Exterioriza tus emociones, deseos y pasiones con equilibrio. Los sentimientos te permitirán tener relaciones armoniosas y encontrar nuevas oportunidades. Aquí está él, con este grandísimo as número 1, que me habla de un nuevo comienzo en vuestra relación. Y él viene con su copa de amor, que representa todo su corazón, su alma, sus sentimientos, como si estuviera todo ese océano en esa misma copa para ti. Aquí siento que ha podido haber relaciones que se han torcido, os habéis separado, y este as de copas me viene con mucho festejo. Y tengo aquí a todos los signos de agua, una persona que te ama. Y para algunos será en secreto y en otros lo podréis sentir, lo sabéis, que esta persona os ama. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Una nueva relación, amigos míos. ¿Qué le depara a Acuario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara? Como os he dicho antes en la primera carta, ¿os acordáis? En una de las columnas, aquí no lo podéis ver, pero en realidad igual sí, están el agua y el fuego. Mirad aquí. El agua profundamente, que lo que no hace es apagarlo, como vosotros. Es vuestra contraparte, alma llama gemela. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Acuario. Amigos míos. Divino masculino. Es que, ¿veis, amigos míos? Como yo ya presiento lo que va a salir desde la primera carta, porque el 3 de pentáculos no penséis que es fácil de interpretar. Y no se ve, aparentemente. Pero está hablándome de 2 energías, la masculina con el fuego y la femenina con el agua. Y os decía, esta persona se siente, y tú, como su alma, os llama gemela, y aquí te está buscando. Desde la primera carta ya me estaba hablando. Mirad, él la está buscando a ella, como a ti. Tú sientes que es él, tu divino masculino. Aquí hay mucho poder, atracción, magnetismo. Es tu amante definitivo. Te siente como su amiga, compañera, esposa, aunque no estéis casados. Aquí no hablo de firmas, sino de una unión y vinculación eterna. Tu percepción es real. ¿Qué números estáis viendo? Porque en esta tirada y de momento con lo que yo veo es el 3. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Ellos quieren una unión real contigo. Se está aproximando con ese gran as de copas y con mucha celebración. Alguien que te ve como la única mujer que existe para él, u hombre. Amigos, ya sé que me veis hombres también y quiero que interpretéis que son energías. Aquí está, buscándote en el agua, porque yo en mi baraja tengo a la divina femenina que está en un lago. Aquí está él, con todo su corazón para ti. Mirad, amigos míos, ¡qué tirada! Quiero que me digáis quiénes estáis sintiendo este amor especial. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? Con esta persona os sentís mucho fuego también, es la representación de él, como los pastos, la mucha pasión y atracción, sensualidad, líbido, quiere estar contigo. Sí, somos cuerpos materiales y él desea también una unión física. No se siente con nadie como contigo. 3, 3, 1. Santísima Trinidad, amigos, Espíritu Santo. Es una unión sagrada. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. A él le gusta también controlar. Tiene esa energía fuerte, varonil, como lo veis aquí. Y solo se aplaca contigo.
¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario. Sorprendente tirada, yo ya la siento. Con la primera carta os lo puedo decir todo. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, amigos míos, más agua, exploración. Ahora os explicaré esta carta, porque si os habéis atascado, pensáis que no hay más direcciones para encontrarle, os equivocáis. Mirad cómo es el océano, enorme, infinito. Hay muchas posibilidades. Será él quien te encuentre. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Considera tan ideal, eres elegante, te encanta estar con los demás, eres sociable, como el 3 de Pentáculos. Tengo aquí la carta de encuentro, amigos míos. Voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Una persona que un día se fue con este 8 de copas, Piscis. Aquí hubo insatisfacción por su parte, no es culpa vuestra. Ahora regresará con este enorme que viene después, el 9 de copas, con mucho deseo y pasión, después de haber cumplido muchas metas, tanto en su vida profesional y de estar equilibrado emocionalmente. Está dispuesto a compartir con vosotras todos los placeres de la vida. Está muy aferrado a ti con este 4 de Pentáculos y también al mundo material. Cuando tengo el 8 de copas, yo ya sé que es alguien que es ambicioso. Y aún así, aunque tenga muchas responsabilidades, un trabajo muy duro, tenga cargos, hijos o nietos, y se dedique a su familia, también está pensando en ti. Quiero que hagáis meditaciones con esta carta y que ayudéis a que este personaje se libere del control de sus chakras, que los abra, porque tiene todas las monedas demasiado pegadas bloqueándolos. Entonces le ayudaréis. ¿Cómo? Si sois como un espejo. Aquí está él sintiéndote. Mirad lo que tengo en la base de la baraja. En una luna de miel. Quiere verte así, como su divina femenina. Haréis estas meditaciones y lo liberaréis de este control. Las parejas no tienen que estar encadenadas ni tampoco excesivamente al mundo material. Él tiene esta fijación, pensar en ti, y quiero que lo haga de una manera libre, donde pueda fluir el amor, como en el agua, no sintiéndose como que está controlando siempre. Quiere verte así, de nuevo en la playa, con mucha agua, amándote, con boda. Tengo en mi baraja 2 ases de cada palo y aquí tengo también otro as de copas. Verte así en su casa, cálidamente, abrazarte, hacerte el amor, cocinar algo para ti, llevarte a cualquier sitio, como esta luna de miel hermosa. Aquí también hay sentimientos de culpa. En algún momento puede que hubiese una relación de 3, decídmelo en comentarios, algo que hizo que se sintiese así. Quiero que os liberéis de esta culpa. Siente que perdió algo que fue irreparable para él. Diferencias con la templanza, Sagitario, vienen nuevas noticias y comunicación de esta persona. Y además tenéis aquí un precioso guía espiritual. Ángel, arcángel, puede ser el arcángel San Gabriel o cualquier alma que esté junto a vosotros y os ayude. Y una persona que también tiene ego y tiene celos con este 5 de bastos, Leo. Es competitivo, es un divino masculino, tiene mucha energía. Almas gemelas, Géminis, los enamorados. Aquí de nuevo el agua. Es el elemento que más destaco en tu tirada, Acuario. Y tú eres aire. Muchos besos y abrazos, pasión, ternura por parte de esta persona. Lamenta haberte dejado si es así. Y voy a deciros con esta carta de exploración que tenéis muchas posibilidades. No quiero que estéis simplemente mirando un camino. Te sientes perdida y no sabes qué decisiones debes tomar. Busca otra nueva dirección, como os he dicho, para alcanzar lo que te propones. No os detengáis por nada. Encuentro. Nuevos comienzos, alta vibración emocional, fe en el futuro, déjà vu. Cuando tu alma o llama gemela te conocen, sienten una profunda conexión contigo. Confía en lo que visteis en ese momento, con tu divino masculino. Mirad,
la primera vez que os visteis, porque cuando yo hice esta carta quería expresar lo que se siente en ese momento, cuando lo conocisteis, tanto sea por internet o en la vida real, y que dijisteis, ¿qué tiene este hombre? Voy a girar la carta, que cuando lo miro no puedo dejar de pensar en lo que hemos hecho juntos, como si ya nos conociésemos de toda la vida. Estáis teniendo sueños con vuestro divino masculino, y puede ser que sean repetidos en situaciones, por ejemplo, muy íntimas, o que él viene a buscaros, que estáis casados, sueños en los que simplemente aparezca, que estáis en vuestro trabajo, en una casa nueva. Quiero que me contéis esos sueños. Y él también los tiene, porque sois lo mismo. Y estáis aquí encarnados en cuerpos materiales para volver a estar unidos. Él te sintió esta primera vez como tú a él. Aquí sí hubo un flechazo, y siempre hablo que no me refiero al flechazo químico, el hormonal, no, sino que había algo diferente en esta persona. Puede que os hayáis enamorado antes, pero él no es igual. Sentís que podéis entrar dentro de él, en su alma, y podéis sentirlo igual que él a ti. Fue un encuentro único. Todavía lo recordáis, amigos míos. ¿Cómo os hizo sentir aquella vez? Si es que fuisteis a cenar, estabais paseando, fuisteis a tomar un helado, una copa, o os encontrasteis en un viaje, puede ser cualquier sitio, pero ese momento os cambió la vida. Desde que lo conocisteis ha habido cambios muy, muy profundos en vosotros. También de tomar nuevas direcciones. Podéis haber cambiado de trabajo, de ciudad, haber hecho cosas muy distintas, despertado espiritualmente gracias a esta persona. Y ahora él también lo está, muy despierto. Este primer encuentro maravilloso, voy a dejar aquí, 8 de copas, luna de miel, Piscis también, sentimientos que están arraigados en los dos. Y ahora vamos a saber, amigos míos, qué más quiere deciros esta persona, con palabras concretas. Amigos míos, esta la voy a dejar. Aquí tengo encrucijada, tengo dudas, tengo karma, y voy a sacar una carta más a ver qué quiere deciros. Pudo haber una tercera persona, decídmelo, en una relación que estuvierais, puede ser que vosotras estuvierais casadas o tuvieseis una relación, lo conocisteis en ese tiempo. ¿Qué le quiere decir esta persona a Acuario? Tiene que tomar decisiones también, como los enamorados. Error, una persona que se lamenta mucho. Es lo que yo ya sentía con la carta de culpa. Base de la baraja, yin y yang. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Mirad. Divino masculino. Él se siente fuerte, poderoso. Y sin embargo contigo es como si no llevase absolutamente nada. Puedes tocar su corazón y sentirlo, como os he dicho, pero más allá, en la cuarta, quinta dimensión, en el espacio, como un alma. Él contigo es débil. Sí, amigos, porque cuando estamos con nuestra alma o llama gemela, no podemos evitarlo. Esta debilidad también es hermosa, porque es como el agua. Debemos dejar fluir nuestros sentimientos. Eso no nos hace débiles. Quiero decir que no es algo negativo. Él se siente completamente desarmado contigo. Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica. Cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Como esa carta tan bonita que hemos visto del As de Copas, donde los dos estáis juntos, abrazándoos, y que luego paséis la noche, veis una película o algo que os guste. Promesas. 2 de pentáculos, Capricornio. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Esto es lo que esta persona quiere decirte. Tengo aquí karma y error. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Te dejó por otra persona o ya tenía una relación. Él lo siente, tiene que venir aquí a reparar esta situación. Es parecida a la carta de la justicia, en mi baraja es karma y destino, pero aquí todavía quedan explicaciones que dar, amigos míos. Error. Siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad. Tiene mucha culpa. Está arrepentido.
dudas. Todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte, mi amor. Sabe que si vuelve tiene que explicar mucho. Encrucijada, te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame, tengo aquí la carta de los enamorados, Géminis, que es un número 6, y como tal que está en la Sefirá de Tiferet, alumbrada por el sol. Hay que hacer sacrificios, no hay opciones. El primero que hay que hacer es dejar el ego. No siento que esta persona, con las cartas que yo tengo aquí, tenga ego, sino más bien muchísima culpa de lo que os hizo. Entonces sí que debe responder ante lo que pasó y dejar algo atrás. También es un buen consejo como para vosotros con esta carta, porque si estáis haciendo ahora mismo algo que no os gusta o que queréis rectificar, es vuestro momento. Con este 6 maravilloso estoy hablando de la familia, del amor, de todo lo que tenéis que disfrutar de ahora en adelante. Que ya quiero que lo hagáis, porque no solamente somos felices con una persona, sino con todo el mundo alrededor. Y bien, Acuario, ahora sacaré una carta del tarot para saber qué más tiene que decirnos de tu persona o como consejo. ¿Qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Acuario? Tengo aquí, amigos míos, Rey de Espadas. Acuario, vuestro signo. Una persona que está en silencio, pero que se acuerda mucho de vosotros y además con todos los recuerdos. Voy a interpretar, como siempre hago, Rider White y la baraja que tenga. Mirad cómo está, bajando su espada para hablar. Está pensando en cómo hacerlo. Es una persona muy mental y emocional, las dos, y necesita tener equilibrio. Frente como vosotros, que sois aire, hay que complementarse. Tiene enormes sentimientos y eso también puede dispararle a él muchos conflictos internos, que es lo que hace nuestra mente. Que cuando pensamos tanto, nos colapsamos. Hay que hacerlo, pero de manera positiva. No dejarnos engañar por ilusiones y negatividad. Esos son los conflictos de las espadas. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, y una carta más. Ese Rey de Espadas que os está mirando, parece obnubilado, que está en vuestros sueños. ¿Qué le depara Acuario? Tengo aquí la carta del diablo y 3 de bastos. Se acercan las bendiciones a vuestra vida con Aries, 6 de bastos. Estoy hablando aquí de Leo y aquí justo la justicia. Número 11 con Libra. Va a haber explicaciones, como ya os he dicho, a repararse lo que hizo y además comunicación. Aquí, en vez de haber una balanza, hay como si fueran jarras y veis que está fluyendo todo el agua. Mucho amor, es como si él estuviese en una montaña de la que va a descender. Y estas jarras ya me están hablando de comunicación, puede ser vía WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook o cara a cara. Pero viene con un triunfo. Es alguien que se siente con mucho valor. Este 6 de bastos, que también me habla de sacrificios, hará cualquier cosa, aunque tenga que arrasar para llegar con este triunfo, aunque tenga que separarse de personas, de situaciones, de hacer lo que sea. Este 6 de bastos, aunque lo veamos aquí, que es radiante y positivo, por supuesto, todas las cartas son sombra y luces, recordadlo. ¿Qué ocurre aquí? Que también, como en su carta original, hay una pompa fúnebre, porque debe dejar mucho atrás. Y posiblemente haya personas que se enfrenten a él, y eso no le importará. Quiere ganar. 6, también un número que se repite mucho en vuestra tirada. Tengo aquí la carta del diablo. Capricornio, así se siente él. Y además, como veis, con todas estas cartas, profundas miradas. Mirad, como si estuviera soñando, imaginando. Aquí con la carta del diablo está así de grande. Esto aquí estáis vosotras y él os ve, os quiere devorar como si fuerais la mujer más sexy. Hay mucha adicción y apego también con ese 4 de pentáculos. Está su fuego disparado por ti, te desea ardientemente. Este 3 de bastos que ya me anuncia de que va a haber
llegadas, comienzos. Número 3, Acuario, quiero que lo recuerdes bien porque tiene mucha importancia en tu vida. ¿Cómo está esta persona? Se está contemplando, aunque no se mire directamente en el espejo, pero es el reflejo, el tuyo y el de él. Y aquí ya llega. Puede ser por viaje, que tenga que recorrer o pasar por mar, porque en el 3 de bastos, Aries, en la carta original me habla de una persona que ya tiene los bastos en tierra, ya son firmes, confiad en vuestra intuición, eso es lo que significa, y hay barcos que están llegando. Todo lo que deseabais llega, como ese 3 de pentáculos. Hay muchos 3. Y eso me está hablando de anuncios. Así se siente, pensando todo el día, con muchas fantasías sensuales. Si queréis tener intimidad, también. Vosotras siento que también tenéis mucha pasión con esta persona. Y como este rey aquí baja su espada, tiene muchos recuerdos. ¿Cómo está su habitación? Con una máquina de escribir. ¿Qué es tan importante que un día te dijo? Acuario. Y si no, va a escribirte algo. Y además, puedes que tenga en su casa o en su móvil fotografías tuyas de sitios en los que hayas estado o que le gustaría hacer. Viene aquí dispuesto a ello. Cuando tenga su mente completa para ti. Ahora lo veo totalmente arrasando. Con muchas ganas ya de estar en unión y de hacer lo posible, porque con este 6 de bastos yo lo enseño, ¿veis? Está pensando en una estrategia. Que se mantenga ahora frío es entre comillas, sino que no esté hablando no significa que no piense, sino porque tiene que tomar decisiones y que serán muy cruciales, que romperán patrones como si fuera unas de espadas. Toda su vida será del revés, para mejor. Mira todo lo que siente esta persona. Ya con el 3 de bastos no quiero que estéis intranquilas. Todo está llegando. Dejad que fluya. Aquí voy a poner Acuario, lo tengo aquí en el rey de espadas. Voy a poner aquí Leo. Tengo aquí a Capricornio, ya lo he puesto. Aries. En el 3 de bastos. El 3 de bastos que da mucha tranquilidad. Porque significa que ya no tenemos que esperar. Simplemente estar tranquilas. Que todo llega. Y bien, vamos a ver, Acuario, una carta más. A ver qué nos dicen sobre tu situación, frase, algo. ¿Qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Acuario en el amor? En esta semana de mayo, y en los próximos 3 meses. Y sacaré una carta porque a veces salta muy rápidamente y otras no. Bien, voy a concentrarme en vuestra persona, en el amor. Aries. ¿Vuestra persona lo es? ¿Tenéis a Aries en vuestra carta astrológica? Familia, unida, así te considera, Acuario. Base de la baraja. Me habla de que esta persona estará y está bien. Mirad su corazón como está extendiendo con muchas flores y corazoncitos. Número 2, pareja, estabilidad. Yo estoy bien dentro de mi vida. Tengo aquí remedio. Debe haber sanación si os sentís mal por vuestra parte y por la suya. Y la habrá, porque yo ahora siento, no para todas las tiradas igual, cada carta tiene una explicación distinta, que cuando he visto esta carta y estas que tengo aquí, que vosotras sois como toda su cura. Mirad, y aquí veis que el corazón está palpitando. Es lo que le hace falta. Tengo aquí Acuario también y comunicación. Fue un flechazo cuando llegó esta persona a vuestra vida. Y aquí tengo este número 14 que me habla de la templanza. Vais a recibir noticias, confiad en la intuición, que también habla esta carta de ello, pero los bastos es lo que os están aconsejando. Creed en ello. Todo está en tierra ya, creciendo. ¿Tenéis un presentimiento, algún sueño, algo que hayáis visto, algún número que me podáis decir, Esther, sí, yo siento que se está acercando, que algo está pasando con él, yo puedo sentirlo? Abrid este chakra del tercer ojo que está aquí, mirad, en el corazón. Redes sociales, te está viendo como desde el 3 de pentáculos, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, y habrá comunicación. ¿Sabes lo que haces, Acuario?
Y bien, este flechazo inmenso que sentisteis los dos. Y así también te siente Aries. Ya sabéis, mucho fuego, pasión, también con la carta del diablo. Es una persona que tiene esa parte muy impulsiva y pasional, con muchas fantasías. Dejaos llevar por el carnero. Y luego tengo aquí también la carta de mi bella familia. Aquí hay una conexión entre vosotros como si ya os conocieseis desde hace muchísimo tiempo. ¿Veis que aquí hay dos abuelitos? Pues como si fuerais a estar toda la vida juntos. Así te siente él. O tú, divina femenina y divino masculino. Una unión que ya habéis vivido en otras vidas. Aunque ahora podáis tener 20, 40 u 80. Estaréis así. Y bien, Acuario, esta ha sido tu lectura. Espero que me digáis en comentarios con qué os sentís identificado, con todos estos signos que tenéis aquí, cuál es vuestra persona. Y os doy gracias de corazón por estar aquí, por todos vuestros comentarios, vuestros likes, suscripciones, todo el apoyo y amor que me dais. Gracias. Y cada vez que comentáis también ayudáis a más personas que os leen, no simplemente yo, y que siempre que puedo os contesto. Pues desde aquí os mando muchísimos abrazos, besos, que paséis una feliz semana, primavera, verano, y que será precioso. Yo siempre soy muy positiva, amigos. Creo mucho en la esperanza y lo he visto con mis ojos. Pues gracias de corazón a todos, muchos besos, abrazos, mis bendiciones y nos vemos en la próxima lectura, Acuario.